La Eucaristía y la transubstanciación. Dentro de la dogmática católica romana, el sacramento de la Eucaristía constituye el centro de su liturgia y piedad. Según las fuentes teológicas de Roma, la Iglesia Católica enseña la doctrina de la transubstanciación y la presencia real. El teólogo Francisco Lacueva señala que la teología de Roma interpreta en su sentido literal material las palabras de la institución de la Cena del Señor, argumentando que en el momento de la consagración ocurre un milagro donde la sustancia del pan y del vino se transforman literalmente en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Según esta enseñanza de los elementos originales, solo quedan los accidentes, o sea, apariencia, sabor, color y textura, pero Cristo se encuentra verdadera y sustancialmente bajo dicha apariencia. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica refuerza esta posición afirmando que, abro comillas, es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Esto lo dice el catecismo en el numeral 1074. La doctrina de la transubstanciación y la presencia física real en la Eucaristía constituye una profunda desviación de la suficiencia y majestad de Cristo, pues materializa y localiza la gracia redentora en un objeto físico, o mejor dicho, la hostia, al sujetar la presencia corporal del Salvador al acto litúrgico de un sacerdote terrenal. Este dogma oscurece la obra consumada de la cruz, niega la exaltación celestial y presente de Cristo a la diestra del Padre y desvía la mirada del creyente en lugar de comulgar con el Cristo vivo mediante la fe espiritual. Se le enseña a depender de un rito físico e institucional. Ahora veremos el cuerpo argumentativo y pasajes bíblicos expresos. La argumentación de Roma para defender esta doctrina descansa en una lectura forzadamente literalista de los evangelios y de las epístolas. Ejemplo, Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, 19 al 20, 1 Corintios 11, 23 al 26 y el Evangelio de Juan capítulo 6. Sin embargo, la exégesis rigurosa de la Escritura destruye esta interpretación material y nos vuelve al significado profundamente espiritual y conmemorativo ordenado por el Señor. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan 6:63. Al enfrentar la ofensa de sus oyentes que interpretaron carnalmente sus palabras sobre comer su carne, Jesús mismo ratificó la mala interpretación estableciendo un principio hermenéutico ineludible. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo anula aquí toda interpretación caníbal o materialista de la comunión. Como bien se advierte en la teología evangélica, suponer que los apóstoles entendieron la palabra de Jesús en un sentido literal físico es ignorar que estaban familiarizados con el lenguaje simbólico semítico. El propio San Agustín de Hipona observó que cuando el sentido literal implicaría algo evidentemente antibíblico, como beber la sangre física, el texto ha de entenderse obligatoriamente de forma simbólica. La verdadera nutrición que salva no entra por el estómago, sino que se recibe en el espíritu a través de la fe en la palabra de Cristo. 1 Corintios 11, 24 al 26 nos dice: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo establece el carácter de la cena del Señor con dos límites temporales y funcionales claros. Es un acto que se hace en memoria, o sea, un recuerdo de un sacrificio histórico ya consumado. Y se realiza hasta que Él venga, dice el texto. Esta última frase es letal para el dogma de la presencia real física, pues indica ausencia corporal. Uno no hace algo en memoria de alguien que está físicamente presente. Así de forma sustancial, la cena es el anuncio gozoso de su obra, aguardando su retorno físico en gloria. Hebreos 9:24 y Hechos 1:11 nos dice textualmente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Las Escrituras ofrecen prueba directa de que el cuerpo de Cristo está solamente en el cielo hasta que vuelva de nuevo. Los capítulos 9 y 10 de Hebreos no dejan lugar a duda de que el verdadero y único santuario donde Cristo oficia corporalmente está en los cielos. Su humanidad glorificada no es omnipresente materialmente para descender a los miles de altares terrenales simultáneamente. Veamos ahora el análisis de la suficiencia de Cristo en un enfoque totalmente cristocéntrico. El dogma de la transubstanciación atenta gravemente contra la suficiencia de Cristo porque degrada la comunión espiritual perfecta a la que Él nos ha llamado. En el Evangelio de la Gracia, el creyente está unido a Cristo de manera indisoluble mediante la morada del Espíritu Santo. Esto lo confirmamos con el pasaje de Juan 14:16. Cristo es suficiente. Su presencia en el corazón del hombre justificado es real, dinámica y transformadora.
Cuando la teología romana afirma que los accidentes del pan esconden el cuerpo físico de Cristo para ser consumido, le roba a la cruz su unicidad y a la ascensión su majestad. El creyente, en lugar de mirar a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como dice Colosenses 3:1, baja su mirada hacia el altar terrenal, creyendo que su santificación y defensa contra las tentaciones depende de ingerir una hostia consagrada por un sacerdote. Esto suplanta al Cristo entronizado y al Espíritu Santo que habita en nosotros, colocando a la jerarquía eclesiástica como la dueña de la economía sacramental. El Cristo de la Biblia no es un prisionero de los sagrarios terrenales. Es el Señor soberano que alimenta a su iglesia con el pan de vida mediante la sola fe, de forma directa, sin necesidad de transmutaciones químicas o aristotélicas de la materia. Para terminar, la doctrina de la Eucaristía como presencia física real y transubstanciación es un desarrollo medieval sancionado universalmente apenas en el 1208, bajo Inocencio III, que pervierte la hermosa ordenanza simbólica, recordatoria y espiritual que Jesús instituyó. Altera la naturaleza de la humanidad glorificada de Cristo y desvía la fe del corazón hacia la boca material, oscureciendo la verdad de que el justo vivirá y se nutrirá eternamente por la sola fe en la suficiencia de la sangre derramada de una vez y para siempre. Querido amigo, me dirijo a ti con el más profundo respeto. Sé que cuando te arrodillas frente a la hostia o pasas a comulgar en la misa, lo haces con una devoción sincera, creyendo de todo corazón que estás recibiendo a Jesús. Tu anhelo por tener a Cristo cerca de ti, por sentir que Él es parte de tu vida y habita en tu interior, es un deseo hermoso que Dios mismo ha puesto en tu corazón. Pero hoy quiero invitarte a abrir la palabra de Dios para descubrir una cercanía de Jesús que es infinitamente más profunda, más real y más permanente que cualquier elemento físico que puedas ingerir. Muchas veces nos han enseñado que necesitamos pasar al altar para que Jesús entre físicamente en nosotros por unos minutos. Sin embargo, mira lo que Jesús aclaró en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús te está diciendo que Él no quiere que lo busques en un trozo de pan terrenal, sino que lo recibas en tu espíritu mediante una fe viva. Cuando Jesús instituyó la cena y dijo, haced esto en memoria de mí, nos estaba dejando un hermoso recordatorio de su inmenso amor. Él no instituyó un rito mágico donde su cuerpo glorificado baja del cielo para ser comido, sino un momento de celebración para que nunca olvidemos que su sangre derramada en la cruz fue 100% suficiente para lavarte de todo pecado. La Biblia nos dice que Cristo, después de resucitar, ascendió y está hoy a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti. Lo dice Hebreos 9:24. Amigo, no necesitas hoy a un sacerdote para que traiga a Jesucristo a tu vida. No tienes que esperar el domingo para recibirlo en la misa. El Señor del universo está llamando a la puerta de tu corazón en este mismo instante. Si tú hoy pones tu fe exclusivamente en Él y en el sacrificio perfecto que ya consumó, Él promete enviar a su Espíritu a vivir dentro de ti, no por unos minutos mientras dura la comunión física, sino para siempre. Te invito a levantar hoy tu mirada al cielo. Atrévete a confiar en el Cristo vivo y resucitado. Ríndete a Él mediante la fe y experimentarás que su presencia espiritual en tu vida saciará el hambre de tu alma para toda la eternidad. Acércate a una iglesia cristiana evangélica y recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador de tu alma. Si esta palabra te ha ayudado a ti y crees que puede ayudarle a un amigo, compártela. Que Dios te bendiga.